Bueno, antes que nada, buenas tardes, compañeros y profesora. Nosotros les vamos a presentar la geoestrategia de la situación migratoria, Plan de Acción del Golfo. El equipo está conformado por Osnar, Yair, Emily, Erandi, María y un servidor Raúl. La siguiente, por favor. Bueno, para empezar con los antecedentes de la ruta del Golfo, tenemos que su apertura de una carretera, la apertura de una carretera que lleva desde el centro del departamento del Petén al Naranjo, municipio de La Libertad, localidad próxima al límite internacional con México. La siguiente, por favor. Este camino fue construido por una empresa petrolera que se abrió al tránsito vehicular aproximadamente en 1984, aunque desde entonces fue ruta de migrantes, esta trayectoria resultaba poco atractiva en aquella época. Con la conclusión de la pavimentación de la carretera, el Naranjo dejó de ser un destino relativamente remoto y es en aquel tiempo que no había forma expedita de llegar a la frontera con México. Siguiente, por favor. En el año 2000 se marcó un momento crucial, ya que el gobierno mexicano terminó los trabajos de pavimentación de la carretera que llegaba desde Tenosique hasta el Ceibo. Esto acrecentó la movilización entre uno y otro país, y si bien aún en forma limitada. Después de finalizar la pavimentación de la carretera que une el límite internacional con Tenosique, surgió un mercado informal en la parte guatemalteca del Ceibo, lo cual ayudó a que la migración de tránsito buscara ese lugar para internarse a México. Siguiente, por favor. Sobre el contexto de la ruta del Golfo, tenemos que es una de las más cortas y presenta mayor tránsito, y su flujo incluye tanto a la población de Centroamérica y también a la que procede del Caribe. La mayoría sale de Tenosique en Tabasco y sigue hasta Veracruz, aunque algunos llegan a Puebla, pero otros siguen su camino que va rodeando el Golfo de México. Y en este mapa se pueden ver las principales rutas que toman los migrantes debido a las vías férreas que siguen su camino hacia el norte del país. La siguiente, por favor. De acuerdo con la Secretaría de Gobernación, esta es una de las rutas más peligrosas en tránsito irregular. Las personas migrantes se enfrentan a diversos peligros como la violencia, segregación, criminalización y discriminación en su camino hacia los Estados Unidos, y en particular las mujeres, adolescentes, niñas y niños son quienes enfrentan un mayor riesgo de abuso y violación, aunado el hecho de que las condiciones de las rutas migratorias ocasionan diversas vulnerabilidades a la vida de las personas migrantes. La siguiente, por favor. Otro de los peligros que viven las personas migrantes es debido a estas remesas dosificadas, que son una oportunidad para los migrantes de continuar su viaje o para su retorno de aquellos que desisten de continuar. Sin embargo, presentan un peligro, ya que se ha dado lugar a secuestros por parte de grupos delictivos, los cuales se han aprovechado de este tránsito de migrantes para los propios intereses de dichos grupos. La siguiente. Ok, en cuanto a las acciones de México sobre la migración, cabe mencionar que México se encuentra bajo el marco jurídico internacional en el que se contiene la ley de refugiados, la protección complementaria y el asilo político. Y esto significa que México tiene la obligación de no devolución de personas refugiadas o en búsqueda de alguna necesidad de protección, evitando con esto su retorno a países donde su vida y su seguridad se ven amenazadas. ¿Quiénes se encargan en nuestro país de hacer cumplir como estas leyes? La Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Relaciones Exteriores, el Instituto Nacional de Migración y la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. También parte de las intenciones de dichas leyes es el buscar la relocalización o la reubicación de migrantes para acudir a redes de apoyo para su inserción en la sociedad y evitar permanecer en lugares donde sus derechos se ven pues vulnerados. Algunas tareas específicas de las que cuales se encargan son las formas migratorias múltiples, las residencias temporales, la estancia por razones humanitarias, entre otras. Siguiente, por favor. Bueno, también sumándole a esto, el gobierno ha intentado la implementación de cursos de acción reflejados en políticas públicas, programas y acciones gubernamentales dirigido tanto a los migrantes como a su familia. Los programas que pueden observar en la presentación forman parte de la categoría de protección e información acerca de cuáles son los derechos y obligaciones de las personas en situación de movilidad. También es importante que mencionemos que tanto los programas y las instituciones tienen una larga deuda en cuanto a los abusos hacia los migrantes y una profunda también deuda con la rendición de cuentas, y esto lo veremos en la siguiente diapositiva. Porque también cabe recalcar que aunque se tengan muchas leyes y muchos programas, pues siguen sucediendo como estas situaciones en las que los derechos de las personas en situación de movilidad pues se ven pues, bastante vulnerables. Y bueno, voy a mencionar rápidamente algunos para que pues más o menos se den una idea de pues del peligro que corren las personas al utilizar como estas rutas clandestinas. Pues mencionar que lo que se tuvo hace unas semanas, el caso en la Ciudad Juárez, con el incendio donde más de 30 personas perdieron la vida, pues es como una clara exposición sobre cuál es la forma en la que llevan las autoridades este fenómeno migratorio. Y también mencionar que la militarización de las fronteras a partir del gobierno de AMLO con la Guardia Nacional, pues también impide el avance de caravanas o que la respuesta o la atención que se les da a las personas que vienen pues en estos contingentes de personas, pues también se vea como que la atención sea pues de una forma como violenta y que vulnera los derechos de estas personas. Estados Unidos es uno de los principales actores y el principal punto de destino para la población migrante. eh, e incluso una gran cantidad de inmigrantes han aceptado haber utilizado la ruta del Golfo y haber entrado por Tamaulipas. Las acciones de Estados Unidos han sido proponerse la meta de una resolución de visas en 180 días, y el otorgamiento de 675,000 visas de acuerdo a los siguientes programas. Estos programas
son el de la familia, el del empleo, el de países elegidos, refugiados y exiliados, así como visas de diversidad y otras formas de ayuda humanitaria. En 2019, bajo la administración de Donald Trump, se implementó el Migrant Protection Protocols y el Título 42, que son políticas sumamente discriminatorias contra los migrantes. El MPP es conocido como Quédate en México y el Título 42 es la política por la cual se regresó a más de 2 millones de migrantes debido al COVID. Biden hizo muchas promesas en campaña sobre aumentar las políticas en favor de los migrantes, así como el aumento de las visas permanentes y el apoyo a ciertos programas. Incluso llegó a eliminar el MPP. Sin embargo, pese a esta eliminación, la Suprema Corte decidió reimplementar el programa Quédate en México por la resolución de la Corte en Texas, aunque pues prometió que iba a reimplementarse mientras se verificaba el cambio de estatutos. Esto muestra que los republicanos tienen una clara resistencia al ingreso de inmigrantes e incluso hacen de la vista gorda cuando cuando se violan los derechos de muchos de estos migrantes. Eh, México rechazó la reincorporación del MPP y se comprometió con Estados Unidos a atacar las causas estructurales en la cumbre tripartita con Canadá. En la administración de Trump se regresaron aproximadamente 74,000 migrantes a México para ser deportados desde el país. Biden implementó entonces, pese a sus promesas de campaña este año, una política que solo va a permitir el acceso a migrantes que llenen un formato digital desde el origen y que además castiga a los migrantes irregulares, prohibiéndoles la entrada a Estados Unidos durante 5 años. Otro de los actores principales es la Organización Internacional de Migración, la OIM, el cual respecto a México ha establecido un plan de acción de 3 pasos. La resiliencia, que es el compromiso de México de mitigar las causas estructurales mientras promueve las políticas públicas dentro del territorio. El segundo paso, que es la movilidad, la facilidad de registro e inclusión financiera y en los documentos oficiales de los migrantes para facilitar una regulación y aumentar y fortalecer los mecanismos que regulan estos procesos. Finalmente, la gobernanza, que es el seguimiento de los compromisos internacionales, la aplicación favorable de políticas para cumplir dichos compromisos y fomentar la cooperación, así como fortalecerla entre los países de las causas estructurales, el país de tránsito y el país de destino. Bueno, dentro de los conceptos de nuestra geoestrategia tenemos algunos importantes como migración, migrantes, inmigrantes, frontera, ruta migratoria. Siguiente, por favor. El tránsito de migrantes, el país de tránsito, control fronterizo, cooperación regional, que es la cooperación técnica o financiera, orientada a elevar el desarrollo y el bienestar de los países de la región mediante el apoyo al proceso de integración y al logro de sus objetivos, y también importante, la geopolítica crítica. Siguiente, por favor. Bueno, dentro de la posición geográfica, tenemos que México limita al norte con los Estados Unidos y esta ubicación estratégica pues ha jugado un papel importante en su geopolítica, ya que pues a través de estos lazos económicos, esta ubicación en el centro de las Américas ha convertido al país en un actor clave en los asuntos regionales, como el Telecán y el SICA. Y al ser una ruta común para la migración, pues muchas personas de países como Honduras, El Salvador y Guatemala viajan a través del país en busca de mejores oportunidades económicas para escapar de la violencia o de la persecución en sus países de origen. Y esta puede ser también peligroso porque los migrantes enfrentan riesgos como extorsión, robo, secuestro y violencia por parte de organizaciones criminales que controlan muchas partes de la ruta. Siguiente, por favor. México y la teoría del poder. Aquí tenemos que la teoría de Herland, propuesta por Mackinder, aplicada en la posición geopolítica de México, sugiere que ocupa una ubicación estratégica como puerta de entrada entre los Estados Unidos y América Latina. Bueno, ya que la ubicación de México como punto de tránsito de bienes y personas entre Estados Unidos y América Latina otorga una importante influencia económica y política, lo que significa que ha convertido en un socio esencial en los intereses estratégicos de Estados Unidos, como la lucha contra el narcotráfico y la migración. Y en general, la teoría del Herland sugiere una ubicación estratégica que otorga una importancia geopolítica significativa, pero este espacio también lo deja vulnerable a las presiones y conflictos externos, lo que destaca la importancia de la diplomacia estratégica y la colaboración con socios regionales para sortear desafíos geopolíticos complejos. Siguiente. Bien, pues México y Kellen. Rudolf Kellen es un politólogo y político sueco que nos plantea que la geopolítica es la influencia de los factores geográficos en la más amplia acepción de la palabra en el desarrollo político en la vida de los pueblos y estados. Con esto, es indudable que la ubicación geográfica de México ha influido en su devenir histórico, político, económico y por supuesto social, teniendo gran impacto sobre todo en temas migratorios. Siguiente, por favor. Algunos planteamientos y conceptos teóricos de la geopolítica crítica que nos ayudan a entender nuestro plan de acción son el discurso e identidad, los imaginarios geopolíticos, las perspectivas subalternas y la reflexividad y praxis. La importancia y necesidad de examinar críticamente los discursos dominantes y las relaciones de poder se vuelven clave para conformar un plan de acción y, por supuesto, también poder entender las perspectivas de los grupos marginados y oprimidos para de esta manera poder desafiar los discursos dominantes y poder desarrollar alternativas de entender y actuar en el mundo. Siguiente, por favor.
Bueno, el plan de acción. La geopolítica crítica ofrece un marco valioso para comprender las dinámicas de poder y los discursos en torno a la migración y puede informar sobre estrategias para reducir el riesgo de que los migrantes utilicen la ruta del Golfo, porque es la más corta, pero es la más peligrosa para llegar a Estados Unidos, por lo que se requiere un enfoque en los factores sociales, económicos y políticos que justamente impulsan esta migración y una comprensión de las formas en la que los discursos geopolíticos y las relaciones de poder dan forma a los patrones y experiencias de la migración. Con todo esto se busca un enfoque que pueda abordar las causas profundas de la migración, como la pobreza, la violencia, la inestabilidad política, y con esto desarrollar políticas que prioricen los derechos humanos y el bienestar de los migrantes. Por esta razón, se propone que en general se utilice un enfoque geopolítico crítico para reducir el riesgo de que los migrantes utilicen la ruta del Golfo para llegar a Estados Unidos y con esto, promover derechos humanos, la dignidad y desafiar los discursos dominantes de las relaciones de poder que se perpetúan en la desigualdad y la injusticia a la que se enfrentan miles de personas que deciden utilizar estas vías para llegar a Estados Unidos. Siguiente, por favor. Bueno, algunas propuestas que tenemos son fortalecer los controles fronterizos. México podría trabajar para mejorar sus medidas de control fronterizo, especialmente en la frontera sur, para prevenir toda la migración ilegal y justamente también que no sean objeto de trabajos forzados o violencia. Dos, el mejoramiento de procesos. México también podría mejorar su procesamiento de solicitudes de asilo y brindar más vías legales para que los migrantes ingresen al país de una manera segura. Tres, abordar las causas fundamentales de la migración, es decir, enfocarnos en atender las razones subyacentes que impulsan a las personas a migrar, como la pobreza, la violencia, la inestabilidad política, todo esto a través de programas de desarrollo específicos, redes de seguridad social y mecanismos de resolución de conflictos. Cuatro, promover la integración y la inclusión de los migrantes en la sociedad, como dándoles acceso a la educación efectiva, a la salud y a otros servicios públicos, porque a pesar de que los, en teoría lo tienen, no siempre se lleva a cabo de una manera efectiva. Cinco, fortalecer la protección de los derechos humanos para mejorar las condiciones de los centros de detención y brindar un mejor acceso a la representación legal y al debido proceso. Seis, fomentar la cooperación regional. México podría trabajar con otros países de la región como Estados Unidos y muchos países latinoamericanos e incluso Canadá para poder desarrollar un enfoque coordinado e integral de la migración que aborde las necesidades y los derechos de los migrantes y se promueva así un entorno mucho más humano y un enfoque mucho más sostenible. Siete, apoyar a las comunidades locales, sobre todo brindándole apoyo a las comunidades locales que ya acogen a los migrantes, sobre todo en zonas fronterizas, y de esta manera abordar los impactos económicos y sociales de la migración, promoviendo también la cohesión social. Todo esto podría ayudar a promover un enfoque más humano y sostenible de la migración en México y al mismo tiempo contribuir a un enfoque regional más integral y coordinado del tema. Y bueno, por supuesto, tenemos claro que se necesita la presencia de la Organización Internacional de Migración en los estados correspondientes a la ruta del Golfo, que son Chiapas, Tabasco, Veracruz y Tamaulipas, pero no solamente eso, sino que buscar un fortalecimiento y una presencia muchísimo más clara. Para ello es necesario el involucramiento de la seguridad ante los grupos de detención y organizaciones criminales, concientizar a la población de dicha ruta sobre el movimiento migratorio para mejorar el respeto, la protección y el cumplimiento de sus derechos humanos, y esto por medio de campañas gubernamentales, para también poder facilitarles el acceso a la salud a los migrantes, el apoyo del gasto federal o la recaudación privada para seguir apoyando a grupos y refugios de atención a migrantes. Y bueno, por supuesto, revisar y renovar los programas de cuestión de temas migratorios para poder lograr soluciones mucho más efectivas. Incluso coordinar con el Programa de Naciones Unidas a la Migración Nacional para ir construyendo alianzas y fortalecerlas. Y pues bueno, eso sería todo de nuestra parte. Gracias.